alguno de ellos puede ponerte en riesgo y desarrollar un cáncer. Existen dos categorías de virus de papiloma humano de transmisión sexual. El virus de papiloma de bajo riesgo puede causar. Existen dos categorías de virus de papiloma humano de transmisión sexual. El virus de papiloma de bajo riesgo puede causar verrugas o en alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. El virus del papiloma humano de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer. Cuello uterino, ano, cáncer de boca y de garganta, vulva, vagina, pene. Hoy nos acompaña para hablarnos de este tema la doctora María de Jesús Avilés Sánchez. Ella es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ginecobstetra por la Universidad Veracruzana, médico colposcopista del Hospital Esperanza López Mateos de Guadalajara, Jalisco, y es adscrita al servicio de clínica de colposcopía de este hospital desde el año 2006. Asimismo, hoy tenemos el patrocinio de Medicines Healthcare, que es una empresa que se dedica a medicamentos que tienen que ver con padecimientos de fertilidad y cuestiones de la mujer y obviamente también del virus de papiloma humano. Doctora, es todo suyo el micrófono. Muchas gracias por haber aceptado esta ponencia. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de lo del virus del papiloma humano. ¿Ahí me escuchan? Bueno, hablar de virus del papiloma humano es un tema muy interesante. Y sobre todo ahorita me da gusto que haya mucha gente joven, estudiantes, porque quiero que se lleven una idea y que a partir de esto ustedes empiecen a hacer una labor para contrarrestar o luchar un poquito contra el virus del papiloma y sobre todo contra el cáncer cervicouterino. Entonces, hay muchos tipos de virus del papiloma. Está compuesto el virus por una, no tiene cápsula primero, es una cápside, lo que la envuelve al virus, y esto va a proteger la doble cadena de DNA que tiene. Estas partículas virales son pequeñas. Y bueno, existen más de 200 tipos de virus, ya lo comentaba por ahí el doctor, de los cuales alrededor de 40 tipos de virus son los que van a infectar al ser humano. Y de estos, bueno, tenemos que los virus tienen una afinidad mucosotrópica, ya sea sobre la mucosa o la piel del ser humano. Así como también hay otros tipos de virus que, bueno, son específicos para otras especies como son animales. Hablar un poquito de historia, bueno, ya desde antes de 1900 se relacionaba al virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino. Algunos estudios se hicieron inoculando algunos conejos con verrugas y bueno, vieron que se alcanzaba a reproducir. Entonces, para 1842, Rigioni describió la transmisión sexual como un factor de riesgo para cáncer cervicouterino. Y para 1907, Ciuffo describió el origen infeccioso de las verrugas. Así también, ya para 1983, se le relacionó con el virus del papiloma con el cáncer cervicouterino. Esto, bueno, se llevó a cabo por varios investigadores y muchos estudios que se hicieron. Fue hasta después de 1950, con la aparición del microscopio electrónico, que se pudo observar por primera vez el virus del papiloma en muestras de piel. Para 1962 empezaron a clasificar los virus de acuerdo a los papilomas, a las especies. Anteriormente se sabía o se decía que el virus del papiloma pertenecía a la familia de los poliovirus. Posteriormente ya se supo o se clasificó más bien en los papilomavirus. En 1977 se identificaron diferentes clases de virus y fue hasta 1982 que se terminó de investigar la cepa del VPH1 y para
el 2002 ya se reclasificaron estas familias dependiendo del género al que pertenecían y de los, bueno, para el ser humano tenemos 29 géneros y de los cuales 5 pertenecen al papilomavirus. Más o menos en los años 70, el doctor Harold Surhausen, nacido en Alemania el 11 de marzo de 1936, él murió apenas hace poquito. Es muy importante mencionar esto, puesto que Harold Surhausen siempre estuvo defendiendo la idea de que el virus del papiloma era el causante del cáncer cervicouterino. Anteriormente se había hecho un congreso donde los virólogos le hacían referencia al virus del herpes simple como el causante del virus del papiloma, con el cual en alguno de los congresos que se hicieron, bueno, el doctor Harold Surhausen no estuvo de acuerdo, y fue hasta finales de los 70 donde él pudo, mediante ensayos de hibridación y restricción, clasificó a los virus, y fue hasta 1979 cuando logró aislar los tipos de virus de los diferentes tejidos del cáncer cervicouterino. Esto le valió, bueno, el premio Nobel en el 2008, perdón, y que este premio lo tuvo que compartir con algunos otros virólogos que fueron encargados de la investigación sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, los virus se van a clasificar en la familia de los papilomaviridae, y bueno, de estos vamos a encontrar ¿no señala? Bueno, vamos a encontrar que tenemos alfavirus, betavirus, gamma, nu y mu papilomavirus. Estos, bueno, con diferentes especies, y ya comentábamos que existen más de 200 tipos. Los que se asocian a cáncer en todos los sentidos o en todo el cuerpo van a ser los alfa papilomavirus. Estos principalmente están relacionados a virus de alto riesgo. Y los beta y gamma virus o papilomavirus, esos van a producir infecciones ya sea asintomáticas o sintomáticas. Principalmente son causantes de las verrugas. Entonces, decíamos que alrededor de 40 tipos van a clasificarse como mucocutáneos, y estos, bueno, a su vez van a ser de bajo riesgo y de alto riesgo. El genoma del DNA tiene una doble cadena de material genético. Tiene alrededor de 8,000 nucleótidos y va a codificar para 8 proteínas. Estas proteínas son tempranas. El DNA se hace lineal y puede integrarse al genoma humano como un plásmido. Es la forma en que el virus actúa. Va a actuar como un parásito intracelular porque es obligado que esté dentro de la célula para actuar en el DNA, a nivel del DNA de la célula, del huésped. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2007 la prevalencia del virus del papiloma humano a nivel mundial fue de 11.7, y en América Latina esto va a estar un poquito más aumentado, va a ser de 16.1 la prevalencia. Obviamente en países subdesarrollados la prevalencia es mucho más alta. Aquí nos menciona al África subsahariana con un 24%, y en México, bueno, no andamos tan mal. En México la prevalencia del virus del papiloma abarca del 9% hasta el 40%. Eso en las citologías normales. De estas, bueno, el virus del papiloma humano va a estar presente en las mujeres con lesiones de bajo grado y de alto grado. En las de alto grado, pues prácticamente en el 100%. Ahora, datos claves que nos menciona la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 5% de todos los cánceres a nivel mundial van a estar asociados con el virus del papiloma humano. Y el principal cáncer que nos interesa, bueno, todos nos interesan, pero más el cáncer cervicouterino, tratar de contrarrestarlo o inhibirlo, ¿sí? El cáncer cervicouterino, anteriormente decíamos que era la segunda causa de muerte por cánceres. Ahora se sabe que ocupa el cuarto lugar. Esto, bueno, debido a las campañas y a todo el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los años.
Se habla de 604,000 casos nuevos de cáncer cervicouterino y de estos, pues, prácticamente casi la mitad terminan en decesos. Esto es para el año 2020. Las mujeres que cursan con VIH tienen una mayor incidencia o más probabilidad de padecer cáncer cervicouterino, hasta 6 veces. Y la prevalencia en hombres va dependiendo del país, puede ir desde el 14 hasta, aquí nos menciona el 21%. Y bueno, también la infección se diagnostica o se identifica más tardíamente que en las mujeres. Esto porque pues en los hombres no da generalmente sintomatología. Se consideran los hombres portadores asintomáticos. Y la transmisión generalmente es por vía sexual, pero también encontramos otras vías que pueden ser los fomites. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y aquí algo bien importante por mencionar es que los virus son resistentes a la desecación y a la desinfección. O sea que no basta con que nos lavemos la mano. La transmisión también puede ser vertical, o sea que pasa de la madre al hijo. Aquí vemos la distribución por tipo de virus y bueno, el mayormente encontrado a nivel mundial pues es el virus 16, que es el de alto riesgo y que más comúnmente se encuentra asociado a cáncer cervicouterino. El virus 18 y de ahí, bueno, pues los demás ya son en menor proporción. Y esta gráfica, bueno, esta imagen también nos representa donde nos dice que alrededor del 80% de la población va a tener una infección a lo largo de su vida. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están infectados por el virus del papiloma. Y aquí tenemos la clasificación del virus del papiloma según el riesgo de cáncer y de enfermedad. Entonces, los virus del papiloma con alto porcentaje de evolucionar a un cáncer, tenemos el 16, el 18, el 45, 31, 33, 35. Aquí es importante observar que estos virus del papiloma que son de alto riesgo son algunos que se van a encontrar en las vacunas, en la última vacuna que se hizo, que fue la nonavalente. Entonces, los tipos de bajo riesgo, decíamos, generalmente van a ocasionar verrugas, condiloma acuminado o bien la papilomatosis laringea recurrente. Y tenemos cánceres asociados en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el virus 5 y 8 van a ocasionar carcinoma escamocelular de la piel o epidermodisplasias verruciforme. La estructura y carcinogénesis del virus, bueno, decíamos, no tiene una cápsula, es un virus DNA, porque también hay virus RNA, como lo es el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2. Y bueno, pertenece a los virus que son DNA. Estos generalmente no tienen una envoltura. Su cápside está formada por capsómeros, que es una serie de proteínas que lo protegen, al núcleo, que es donde se encuentra el DNA del virus. Y bueno, los genotipos de alto riesgo van a desarrollar cáncer cervicouterino. Decíamos que es un parásito intracelular obligado porque así se comporta. Como un plásmido va a atacar a las células y va a integrarse al DNA de la célula del cervix. La transmisión, bueno, generalmente es por vía sexual la más común. Y el virus del papiloma va a infectar generalmente en la zona de transformación. La zona de transformación es el área comprendida entre la unión escamocolumnar original y la nueva unión escamocolumnar. Esto no apunta, ¿eh? Para decir. Entonces, esto se encuentra en el cervix y es donde existe un cambio brusco de un epitelio a otro y donde generalmente viene la infección. El virus se va a posicionar en la base del epitelio o en las células basales. Para entender un poquito cómo es la integración del virus, vamos a hablar un poquito del ciclo celular. Entonces, el ciclo celular comprende dos fases, que es la interfase y la fase de mitosis. En la interfase vamos a encontrar otras tres fases, que es la fase G1, la S y la G2. En esta etapa del ciclo celular,
vamos a encontrar que es donde la célula va a incrementar su tamaño, su material genético, para posteriormente poderse dividir en dos. Entonces, la carcinogénesis, decíamos, es el proceso por el cual una célula normal se transforma en una célula cancerígena. Y el ciclo celular va a estar llevado a cabo por tres factores. Uno, por las cinasas dependientes de ciclinas. Aquí mencionamos a la CDK2, 4, 6, 1. Y estas, bueno, son ciclinas que van a depender de las cinasas, perdón, que van a depender de las ciclinas. Y estas van a ser A, B, C, D y E. Y también el ciclo celular depende mucho de los inhibidores de CDK, junto con las proteínas supresoras de tumores, como son el P53 y la familia de los retinoblastomas, que estos van a actuar a nivel de E2 para inhibir o para hacer que se eche a andar el ciclo celular. Entonces, aquí tenemos que las células o las proteínas, que es el retinoblastoma y el P53, van a actuar como protectores del ciclo celular. Cuando una célula se encuentra ya sea infectada por virus del papiloma o alterada por algún otro motivo, el ciclo celular se va a detener a nivel del G1. Esto, hay algunas alteraciones que se pueden presentar. Entonces, hay sitios que van a regular el ciclo celular y van a impedir que la célula siga su proceso de desarrollo. Entonces, cuando la célula cuando el P53, que es el que actúa a nivel del ciclo celular, no es capaz de identificar que hay una alteración a nivel de G1, la célula logra dividirse, o logra más bien dividir su material genético, o integrar su material genético, pero si P53 se da cuenta que hay alguna alteración, entonces va a detener el ciclo celular en la parte G2. ¿Sí? Y el virus del papiloma a nivel de este ciclo celular. Entonces, decíamos que el retinoblastoma en su forma fosforilada va a bloquear los factores de transcripción, que son E2, F1, F2 y F3, que son esenciales para la expresión de los genes y le dan continuidad al ciclo celular. Entonces, la fosforilación parcial de retinoblastoma va a dejar en libertad esos factores de transcripción y la proteína P53 decíamos que actúa a nivel del ciclo, evitando que se continúe el ciclo celular si se encuentra dañado. Esto entonces se puede detener su reproducción en la fase G1, G2 o bien cuando ya es irreparable, lo que hace la proteína P53 es mandar a muerte celular o apoptosis. Entonces, estas proteínas supresoras de tumores le van a permitir el control preciso del ciclo celular y bloquear los eventos carcinogénicos. Entonces, la estructura del virus va a constar de tres partes esenciales. Una región de control larga, una región temprana y una región tardía. La región temprana va a estar relacionada con la integración del material genético del virus a la célula del huésped. Entonces aquí tenemos que la E1 y E2 son esenciales porque estas van a ayudar a la replicación y transcripción del genoma. Y posteriormente, bueno, las otras proteínas igual van a ayudar a la integración, pero la proteína temprana E6 y E7 son de suma importancia porque van a ser las proteínas que van a actuar a nivel de los protectores de la célula, por así decirlo. E6, bueno, va a atacar a nivel del retinoblastoma y E7 a nivel del P53, inhibiendo su actividad de protección. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la región de control larga, donde se ve claramente cómo el retinoblastoma va a actuar a nivel de E2 y va a inhibir la producción de proteína o coproteína E6 y E7. Y aquí vemos en el otro esquema donde ya el virus del papiloma ya se integró ahí al DNA de la célula. Entonces, E2 ya va a estar libre para que E6 y E7 expresen su oncogenicidad. A nivel de E6 va a actuar, decíamos, en el retinoblastoma y E7 en el P53.
Igualmente, entonces aquí vemos cómo se inicia la infección. Viene una proliferación aberrante donde empieza a bloquearse el retinoblastoma y la P53 y esto, bueno, va a extender la proliferación y va a iniciar una inestabilidad genética o genómica más bien. Esto, bueno, va a hacer que las células sigan su ciclo ya infectadas, que no se puedan llevar a la apoptosis y que se prolongue la vida de la célula, aunque ya esté dañada. Es una inmortalización de las células. Y bueno, esto es para que no se duerman los chicos. Ya se despertaron. Entonces, decíamos que el virus del papiloma va a ir a la zona de transformación, específicamente a las células basales. Recordemos que después de las células basales vienen las células parabasales, que es donde más comúnmente se encuentran las células de Langerhans, que son las que van a dividirse. Actividad tal de división, que es donde se puede integrar pues, también, y donde puede de forma episomal, o sea que no se integra todavía bien al virus, al DNA de la célula del huésped, pero se encuentra escondida. Entonces, la inmunidad del cérvix es también muy importante, puesto que aquí resulta la inmunidad protectora va a resultar de la interacción entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esto, bueno, va a ser la inmunidad local del cérvix lo que lo va a defender. Cuando el virus del papiloma ataca a la célula, se van a liberar una serie de sustancias que son factor de necrosis celular, interleucinas, van a hacer que destruyan a la célula que está atacando la célula del huésped, ¿sí? Pero va a haber una etapa donde la célula permanece, el virus permanece en forma episomal y no es identificado por la inmunidad del cérvix. Y como no hay células presentadoras, o sea que el virus no ataca a nivel sistémico, sino no va a haber una respuesta tal como cuando tenemos una infección y nos da fiebre o que se puede eliminar más fácilmente el virus. Entonces, decíamos, el virus se va a encontrar en la capa basal, ahí se va a permanecer por mucho tiempo. Generalmente las defensas del cérvix son capaces de eliminarlo en alrededor del 90% a los 6 meses, pero los virus realmente son mayormente los virus de bajo riesgo los que más fácilmente se eliminan. Los virus de alto riesgo, estos van a permanecer por más tiempo, pueden prolongarse por 2 años, pero también son las defensas del cérvix son capaces de eliminarlas a los 2 años. Posteriormente, esto, bueno, se puede prolongar este tiempo y las células van subiendo de acuerdo a cómo se van descamando, cómo va madurando el epitelio, y a nivel de las células superficiales es cuando ya empieza a integrarse bien el virus y la célula ya sale infectada. Entonces, es cuando más probabilidad hay pues de que se contagie el virus. Entonces, cuando no llega a haber un control, a lo largo del tiempo, la célula va a seguir teniendo alteraciones en su núcleo, y esto, al mayor número de alteraciones, bueno, con el tiempo vamos a ver que esto puede evolucionar a displasia leve, moderada y severa, y posteriormente a un cáncer invasor. Aquí igualmente vemos cómo la célula va subiendo y va saliendo infectada. Las vías de transmisión. Principalmente decíamos que las vías de transmisión es sexual. Sin embargo, bueno, también hay que ver que en la actualidad, bueno, el sexo de todas las formas siempre ha existido, solo que ahora pues ya se le da más difusión, ¿no? Pero sabemos que las relaciones que inician en edades tempranas, el cérvix en las mujeres adolescentes se encuentra muy expuesto y es más susceptible de ser infectado por la misma posición donde se encuentra. Entonces, generalmente las infecciones se adquieren a estas etapas muy tempranas de la vida y luego van a tener un pico nuevamente alrededor de los 35, 40 años. ¿Por qué? Porque ya las mujeres que empezaron su vida sexual en etapas muy tempranas, ya a los 20, 25 años ya dejaron al marido o cambiaron de pareja. Pues de los 35 años inicia nuevamente la búsqueda de una pareja y viene una reinfección con otro tipo de virus
o con más cepas. Entonces, las relaciones sexuales pueden ser del gusto que sean, relaciones anales, ya sea hombre con hombre, hombre con mujer. El sexo oral también es un factor muy importante. El sexo entre mujeres, que ahí, bueno, pudiéramos decir, bueno, no hay no hay pene. Sin embargo, los juguetes sexuales también actúan como fomites y van a ocasionar esta contaminación. Las relaciones sexuales a edad temprana no solo van a ocasionar infecciones por el virus del papiloma y de ahí agarrar ese factor de riesgo para en una edad más adulta poder presentar lesiones precancerosas, sino también predispone a embarazos en adolescentes. Y esto a su vez, bueno, muchas mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano o se infectan en adolescencia, tienen a sus hijos, pero muchos tienen verrugas o ni siquiera se dan cuenta, y también es un factor predisponente para los recién nacidos, ¿sí? Entonces, el tener muchas parejas sexuales también predispone a tener muchas cepas de virus. Aquí en un estudio que se hizo en el 2000, en Cuernavaca, bueno, vemos el porcentaje de mujeres jóvenes tiene un pico alrededor de los 20, 24 años y posteriormente de los 30, 34 años, por la razón que ya les comentaba, donde las mujeres buscan una nueva pareja, cambian de pareja. Y bueno, en esta revisión que se hizo, se habla un poco de la transmisión vertical o de la transmisión congénita. En 1956 se hablaba que del virus de papiloma que se encontraba en la laringe de los niños. Estos, bueno, se hizo un estudio donde se observó que el 20% lo tenían desde el nacimiento. Y también es posible la infección transplacentaria o bien al momento de la concepción. Más adelante vamos a ver una imagen donde el virus del papiloma se encuentra en el espermatozoide. Entonces, también por vía ascendente puede ser la transmisión hacia el recién nacido, hacia el producto, cuando hay ruptura de membranas, cuando el bebé pasa a través del canal del parto, y bueno, se habla que el 50% de los recién nacidos de madres portadoras de VPH van a presentar VPH en la laringe. La transmisión perinatal también. Aquí Smith encontró una tasa de concordancia de virus del papiloma entre madres e hijos de un 71%. O sea que las dos tenían el virus del papiloma. Watts reportó tasas de transmisión del 1% en mujeres sin evidencia de VPH o DNA viral. Y Parkland reportó el 9% de los recién nacidos con mujeres con evidencia de virus del papiloma. Entonces, si se fijan aquí, es muy drástico el cambio. En mujeres que no tienen evidencia de virus del papiloma, el 1% presentó positividad de los recién nacidos. Y posteriormente, cuando se hizo una revisión nuevamente de los recién nacidos a los 6 meses, se incrementó, se duplicó la cifra al 18%. Ahora, el porcentaje de transmisión en un parto normal va a ser aproximadamente del 18%. En un parto vía vaginal, perdón, y en un parto por cesárea va a ser solo del 8%. Entonces, el hecho de que tengamos una mujer con condilomas en la vulva, eso predispone a que el recién nacido tenga mucho más riesgo de contagiarse. Los fomites. Por ahí en alguna ocasión, una de las pacientes me decía, bueno, doctora, pero yo no he tenido relaciones con nadie más que con mi pareja y el único riesgo que tengo es que le presté unas mallas a mi hija. Entonces, ya hablábamos de los fomites, pero la respuesta es, necesita estar llena de condilomas o tener un tumor de Buschke-Lewinson para que pueda haber contagio de tal forma de que el virus permanezca en la ropa contaminada, ¿sí? Y pues generalmente nadie se presta a los calzones. Bueno, puede ser, ¿verdad? Y también otro de las formas de transmisión, ahí dice Manuela es mala. Sí es mala cuando el personal que manipula niños llega a tener manipulación de las verrugas y luego manipula a un bebé.
Esto no es tan común como pasa con el molusco contagioso. El molusco contagioso casi nada más de verlo se le transmite a un niño. Sí, y puede ser no nada más contacto sexual, sino puede ser en la piel, en la cara. El virus del papiloma no es tan fácil. ¿Por qué? Porque necesita fricción para que haya microabrasiones y pueda penetrar el virus. Si ven, es una niña de 1 año 8 meses. Este fue un caso que se presentó en Perú en el 2021. Una niña que se le diagnosticó pues, tumor de Buschke-Lowenstein. A esta niña no presentó abuso sexual, empezó al parecer, con una dermodisplasia o una dermatitis del pañal, y después eso, pues yo quiero pensar que bajó las defensas un poco y que la transmisión fue por vía vertical, ahí no hubo evidencia de abuso sexual. Entonces, un estudio que se hizo en España, aquí nos dice que la prevalencia de infección genital por el virus del papiloma en mujeres, bueno, de 18 a 25 años, decíamos, generalmente los de bajo riesgo, aunque también tenemos alto riesgo con persistencia, ¿sí? Y después, la tasa más alta es en mujeres jóvenes. Y la sintomatología, bueno, generalmente no presentan síntomas a menos que haya verrugas, pero a lo largo de 20 años, el 10% de estos tipos de virus, sobre todo los de alto riesgo, van a persistir y van a evolucionar a un cáncer invasor en etapas más tardías de la vida. Aquí igualmente nos habla de la prevalencia del virus del papiloma. En España pues, habla de un 14% y en Europa de un 8% en la población general. La prevalencia de infección en mujeres por grupos de edad y por tipo de virus. Entonces aquí tenemos el virus 16 y 18 que también se encuentran en el color verde o verde claro, verde agua, y que se encuentra con mayor prevalencia. Y la prevalencia del virus del papiloma en hombres, si vemos aquí en la barrita verde, vemos que los varones son portadores por mucho tiempo. Entonces, generalmente ellos no van a manifestar la infección, pero sí van a ser portadores asintomáticos, van a transmitir la infección. Otro de los factores predisponentes para tener infección por virus del papiloma, bueno, ya decíamos, el inicio de vida sexual en etapas tempranas. El número de parejas sexuales también se incrementa cuando la vida sexual se inicia muy joven, porque cambian más fácilmente de pareja. El tabaquismo, puesto que el tabaco tiene sustancias que son cancerígenas, como la nicotinamida, y tiene también el cervix receptores para estas sustancias. Hablamos también de que el riesgo de padecer virus del papiloma, bueno, se presenta en todo. El virus del papiloma no va a respetar ni edad ni sexo y mucho menos estrato social. El cáncer cervicuterino se presenta en todas las mujeres. Entonces, al haber un factor de desnutrición, también eso va a favorecer la infección por virus del papiloma. La multiparidad es otro factor importante para desarrollar cáncer o adquirir virus del papiloma, perdón. Y las infecciones asociadas, como son la clamidia, la gonorrea, la micoplasma, el virus del herpes, todas esas infecciones de transmisión sexual van a favorecer también que haya más fácilmente la infección por el virus del papiloma, porque disminuye las defensas del cervix. Entonces también los anticonceptivos orales por uso prolongado por más de 5 o 10 años también favorecen la infección. Esto, bueno, es debido sobre todo a los estrógenos. Aquí en un estudio que se hizo en el Seguro Social en el 2020 nos habla también de los factores de riesgo. Bueno, la edad, ya decíamos, es un factor importante. Aquí encontraron virus del papiloma más frecuentemente en mujeres menores de 29 años, en la edad de 30 a 49. También el inicio de relaciones sexuales en etapas muy tempranas, antes de los 18 años,
Y el número de parejas sexuales, más de tres parejas, también es un factor importante. Las relaciones sexuales sin condón es uno de los principales factores, aunque el condón no va a proteger al 100% de la infección del virus del papiloma. Sin embargo, sí es arriba del 80% que confiere protección. Entonces, lo indicado, bueno, es usarlo. Los antecedentes de infección transmisión sexual, ya lo mencionaban. Aquí se encuentra asociada a un 92.9%. Los antecedentes de tabaquismo y también el antecedente del primer parto antes de los 19 años, que se presentó en el 58%. Este es un estudio que se hizo en el 2020 con 310 muestras que se estudiaron. Y en este mismo estudio, pues vemos que la prevalencia del virus del papiloma de alto riesgo, que es el 16, se encuentra mayormente en estas muestras. Va a haber algunos cofactores determinantes para que se presente la infección por el virus del papiloma. Algunos son del huésped, ya decíamos, estado inmunológico, la inmunidad local del cervix, o bien factores ambientales como es el tabaquismo, el uso de anticonceptivos, o el uso de algunas otras sustancias que van a inmunodeprimir. Algunas patologías también, como decíamos, el tener infección por virus de la inmunodeficiencia humana va a incrementar el riesgo de tener infección persistente y posteriormente cáncer cervicouterino. Y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas también van a disminuir la inmunidad del huésped. Los determinantes virales, bueno, va a ser el tipo de virus. Decíamos que los alfavirus son los que más frecuentemente van a estar asociados a lesiones de alto grado o a cáncer cervicouterino. La carga viral también es muy importante. ¿Qué tan frecuentemente se está exponiendo una persona al virus? O sea, ¿qué tan frecuentemente está teniendo relaciones con esta persona que está llena de verrugas o que tiene el virus o que son virus de alto riesgo? La sintomatología también va a depender de dónde se encuentre el virus del papiloma. Generalmente las verrugas pueden estar en la boca, en la laringe, en la faringe, en el ano, en el pene. Y bueno, aquí en un estudio que se hizo también, se publicó en la revista de otorrinolaringología y se estudiaron 34 pacientes. Sabemos que la infección por en a nivel de la laringe o el papiloma laringeo recurrente, el porcentaje es muy bajo. Se habla de 1 a 4%. Y bueno, aquí en este estudio de 34 pacientes que se estudiaron, se dice que el 88.24% se diagnosticaron y la relación con mujer fue más frecuentemente en hombres. Y la edad varió de 7 a 35 años con una media de 45 a 41 años. Y la sintomatología más frecuente, bueno, nos dicen que fue aquí el garraspeo, después la odinofagia, la tos, y esas son la sintomatología que se presenta. Otra de la sintomatología también es el prurito, que puede ser a nivel de ano o de vulva cuando se encuentran lesiones planas, o bien estar asociado el virus del papiloma a los diferentes cánceres. Aquí la prevalencia del VPH en general fue del 65% en hombres de 18 a 70 años. Y ahí en España detectaron solo 35%. En Europa en general, decimos que a nivel mundial, el virus del papiloma va a ocasionar cáncer cervicouterino con una prevalencia muy alta. Esto va a ser hasta alrededor de 500,000 casos nuevos al año, y de los cuales, bueno, alrededor de la mitad deseamos que pueden fallecer. Y en el hombre, bueno, va a causar alrededor de 60,000 nuevos casos de cáncer en sus diferentes partes del cuerpo. Esto fue un estudio que se hizo por el Instituto Nacional del Cáncer en el 2021, y el más frecuente fue el cáncer de ano también, aunque es mucho más frecuente la infección en ano en
mujeres y hombres, esto generalmente va a ocasionar solo el 1.6 al 4.6% de cáncer. Perdón. Aquí nada más les comentaba que el virus del papiloma puede estar integrado en el espermatozoide. Generalmente aquí, bueno, a otras infecciones de transmisión sexual, pero aquí en la superficie de la cabeza es donde más comúnmente se encuentra, o bien en la cola, ¿sí? Y esto, cuando el espermatozoide vaya infectado, puede infectar al óvulo, y es cuando ya el recién nacido puede también manifestarlo. Los factores de riesgo, progresión para lesiones cervicales por virus del papiloma, bueno, aquí tenemos la frecuencia de algunas de las lesiones, que son neoplasia intraepitelial vulvar, y que va del 30 a 95%, el cáncer vulvar hasta de un 64-100%, el cáncer de vagina y el cáncer de pene también, que incrementa de 44 al 100%. De las manifestaciones decíamos, generalmente es asintomático, pero cuando hay verrugas o bien hay ocasiones en que no se hace un diagnóstico oportuno porque no hay el hábito de hacerse una citología. Entonces, muchas veces encontramos lesiones precancerosas, o incluso una paciente que tenga si no se le hace el estudio adecuado de la citología o la vigilancia, nos llegan a veces con cáncer cervicouterino, aún con citologías de hace meses, de hace 6 meses, hace un año. ¿Por qué? Porque la toma no es la adecuada. Entonces, aquí vemos el tiempo de evolución. El tiempo de progresión, el porcentaje de progresión de las lesiones de bajo grado, cuando encontramos una displasia leve ocasionada por el virus del papiloma, bueno, el porcentaje de regresión es alto, del 80 al 90%, y puede progresar hasta un 20% a una lesión de mayor grado. Aquí en las displasias moderadas, el 50% puede progresar y el 50% puede regresar. En las displasias severas o cáncer in situ, prácticamente el mayor porcentaje va a evolucionar a un cáncer cervicouterino en poco tiempo. El diagnóstico del virus del papiloma va a ser generalmente, o lo más conocido, es la citología convencional, y que es lo que realmente muchas mujeres tienen para hacerse una detección oportuna de cáncer cervicouterino. También tiene una sensibilidad muy baja, pero es uno de los métodos de diagnóstico que se utilizan en la actualidad. Aquí vemos un poco de comparación entre la citología en base líquida y la citología convencional. Obviamente, pues para el paciente le conviene más una citología convencional porque es mucho más barata, porque incluso para las instituciones requiere de menos material, se utiliza una laminilla, una espátula y el fijador. Y la citología en base líquida requiere de un vial, es mucho más fácil para el patólogo leerla, a ellos les gusta más que les mandemos citología en base líquida. Sin embargo, bueno, el costo es mucho más alto en la citología en base líquida que en la citología convencional. Entonces, cualquiera de las dos que se utilicen está muy bien. Obviamente, para los patólogos les comento por el tipo de fijación y todo, es más limpio el tejido que se está observando en el microscopio. Y otra de las técnicas de diagnóstico son las técnicas de hibridación in situ o las pruebas biomoleculares, como son las técnicas de PCR convencional y PCR cuantitativa, donde se van a utilizar inmunofluorescencia. De esto, bueno, pues no voy a ahondar mucho porque no, solo los biólogos le entienden más ahí. Entonces, la detección de secuencias también del virus del papiloma integrados, esto va a estar, decíamos, van a buscar específicamente las ciclinas B, C, D y E. Y un estudio que se hizo de tesis en el 2016 en la Universidad de California, aquí se logró ver, mediante todas estas técnicas de hibridación que se hicieron, se pudo ver que los sitios de integración para el virus 16 y 18 estaban más frecuentemente, bueno,
en las lesiones cervicoterinas, en las lesiones orofaringeas, en la cavidad oral, en el ano, en la laringe, menos frecuentemente. Otros métodos de diagnóstico, bueno, lo que se utiliza en la actualidad es el COTES, que se va a hacer a partir de los 30 años, o bien se puede hacer una citología antes de los 25 años en todas aquellas mujeres que tienen riesgo, como por ejemplo, pacientes inmunocomprometidas o pacientes con VIH, pero el COTES está indicado a partir de los 30 años y se va a realizar cada 5 años, dependiendo del resultado. Cuando solo se utiliza la citología, esta se puede hacer anual. Cuando tenemos 2 citologías anuales consecutivas negativas, se puede espaciar la citología cada 3 años. Tenemos también las pruebas de ácido acético, que esa la pueden hacer los pasantes o los centros de salud que están lejísimos en el cerro, que no tienen ni laminillas, ni cómo fijarlas, ni espátulas, ni cómo tomar una muestra. Entonces, la prueba de ácido acético también es muy importante que lo sepan, que si no tienen otra cosa, con que le pongan un chorro de vinagre ahí al cervix, se tiñe, bueno, hay una sospecha, vámonos, la refieren a que se le haga una revisión, se le haga su colposcopía a un centro más grande, a un centro de salud. Todas las pacientes con alteraciones en las citologías o bien con una prueba de virus del papiloma positiva, está indicado que se canalicen a la clínica de colposcopía para realizarse su colposcopía y si se encuentra una lesión, la toma de biopsia. La colposcopía tiene una sensibilidad de arriba del 85% y la biopsia, bueno, se considera el estándar de oro para hacer un diagnóstico. También tenemos biomarcadores de transformación maligna, como son las pruebas de inmunohistoquímica, donde se van a encontrar P16 y Ki67. Estos generalmente asociados o se van a encontrar en virus de alto riesgo, como son el 16 y el 18, y estos van a darnos una idea de si más adelante una lesión de bajo grado en mujeres jóvenes o en mujeres con riesgo, con factores de riesgo importantes, pueden evolucionar a un cáncer. Entonces, esta prueba de inmunohistoquímica es válida hacerla en mujeres jóvenes. Y ahí el punto importante es para saber cómo se va a tratar esta paciente. Ahora, de los métodos de prevención que tenemos, aquí en esta gráfica vamos a ver que el virus del papiloma va, a lo largo del tiempo va a aclararse. Decíamos que en el virus de bajo riesgo, generalmente la infección se aclara a los 6 meses. O bien puede prolongarse a los 2 años, dependiendo del estado inmunológico de la paciente. También los virus de alto riesgo pueden aclararse ya sea desde los 6 meses o incluso hasta los 2 años, que son los que generalmente tardan más en aclararse. Aclararse, me refiero a eliminar la infección por el virus del papiloma, pero también la infección puede ser persistente y evolucionar a un cáncer. Entonces, para hacer prevención de la infección por el virus del papiloma humano, y posteriormente la adquisición de un cáncer, tenemos lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Dentro de la prevención primaria, tenemos que vacunar a todas las niñas de 9 a 14 años. Aquí se habla en salud pública solo de la vacunación hacia las niñas, pero la vacuna está indicada para hombres y mujeres. Entonces, en el sector salud solo se tiene para mujeres en etapas escolares. Entonces, la vacunación contra el virus del papiloma también se debe de ofrecer a niñas y niños según corresponda, ¿no? La información se les debe de dar en cuanto al consumo del tabaco, el riesgo que se presenta, no nada más de cáncer cervicouterino, sino de otros tipos de cánceres que favorecen tanto cáncer, está asociado el tabaquismo a cáncer de pulmón, a cáncer de mama. Entonces, hay que hablarles de evitar el tabaquismo.
La educación sexual también es muy importante. No nada más soltarles la bomba de que tienen derechos sexuales y reproductivos. También hablarles a los adolescentes o desde la área de que hay factores de riesgo, infecciones de transmisión sexual y que lo ideal es si van a iniciar vida sexual a edades tempranas, es el uso del. Entonces, y aparte, bueno, nada más hablarles, sino distribuir condones, aunque de repente a los padres no les guste, que a sus niños ¿a qué edad inician la secundaria? ¿A los 12 años? Algunos a los 11, entre 11 y 12 años. Sin embargo, ahorita en la consulta prenatal tengo pacientes de 13 años embarazadas. Entonces es preferible hablarles de infección de transmisión sexual, de evitar embarazos, del uso del condón y sobre todo condones, que en las escuelas, que en los lugares donde hay adolescentes, haya condones, ¿sí? Aunque ahí se puede interpretar como que les estás dando, los estás incitando, entonces, pero es mucho mejor a que lleguen con infecciones de transmisión sexual o bien embarazadas. También es importante la circuncisión masculina. Se habla de que en el prepucio puede haber algunas sustancias que pueden predisponer al cáncer. Entonces, lo ideal es hacer la circuncisión. En algunas culturas se hace de siempre, aquí no. Aquí es optativo en México. Y bueno, la prevención secundaria, ya vamos, ahí es donde vamos a hacer las citologías y a partir de los 30 años, deseamos, se va a hacer el cotest a la población en general. Y a partir de los 25 años, cuando tenemos factores de riesgo importante como inmunosupresión. Aquí habla nada más del VIH, pero tenemos pacientes que cursan con algunas enfermedades crónico-degenerativas o como algunas enfermedades que atacan el sistema inmune, como es el lupus, la artritis. Entonces, todas estas pacientes está indicado realizarles una citología antes de los 25 años. Ahora, las pruebas de detección ya hablábamos, tienen un alto rendimiento, deben de ser de alto rendimiento, las pruebas de biología molecular. Y bueno, hay que hacer tratamiento inmediato cuando se detectan verrugas, puesto que aquí va a depender del estado inmunológico del paciente. Si la infección se quita sola, las verrugas muchas veces sí se quitan solas. Tenemos mujeres embarazadas con condilomas y que después del parto, aunque no les hagamos nada, solitas se quitan. ¿Por qué? Porque mejora su estado inmunológico. Entonces, hay que tratar las lesiones. Cuando tenemos lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, hay que vigilarlas. Todas tienen indicaciones de tratamiento, ya sea vigilancia o hacer los diferentes tratamientos, como son desde un cono, una electrofulguración, o darles vigilancia. Generalmente a las lesiones de bajo grado se les da vigilancia, pero hay que vigilarlas. Está indicado hacer tratamientos excisionales como el cono, CONASA, en mujeres que tienen factores de riesgo. Si sabemos que una mujer vive en el cerro y que apenas juntó para traer venir a la consulta ese día, pues muy difícilmente son mujeres que van a acudir a hacerse las revisiones, a gastar en tiempo, en dinero que no tienen. Y entonces en esas pacientes sí está indicado hacerles un procedimiento para disminuirles el riesgo de que progresen. Y bueno, la prevención terciaria ya es cuando tenemos una mujer con cáncer cervicouterino y que se le tiene que dar pues tratamiento con cirugía, con radioterapia, quimioterapia o a veces las encontramos con cuidados, ya nada más podemos dar cuidados paliativos o medidas de confort cuando ya encontramos una paciente en etapas muy avanzadas. Entonces, aquí lo más importante, hacer énfasis en el uso del condón y de preferencia, pues darles educación sexual y que no haya relaciones sexuales o el famoso no palito, ¿sí? Y aquí, bueno, en la prevención primaria, esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud del 2021, donde nos habla de qué porcentaje de vacunación tenemos a nivel mundial. Entonces, si se fijan, ¿dónde estamos nosotros? Hasta abajo, ¿no? Entonces, esto habla primero de la apatía del personal de salud del gobierno.
Sobre todo ahorita bajamos mucho en estos años donde no hay vacunas. Las vacunas, hay diferentes tipos, bueno, 3 tipos de vacunas: bivalente, cuadrivalente, nonavalente. Entonces, las dosis va a depender del tipo de vacuna que utilicemos. Generalmente se deben de utilizar 3 dosis. Aquí, la primera dosis se considera, la aplicamos el día de hoy, que es el día 0, y después la segunda dosis puede ser al mes o a los meses, dependiendo de qué tipo de vacuna vamos a utilizar. La segunda dosis, entonces al mes o a los 2 meses. Y la tercera dosis puede ser a los 6 meses. O bien, al menos que hayan pasado 3 meses después de la primera dosis. Esto cuando vamos a utilizar solo 2 dosis. Los tipos de vacunas. Si recuerdan al principio donde les mencionaba la estructura del virus, donde la estructura del virus, decíamos que tiene una parte que son sus proteínas frías. L1 es la que van a tomar aquí las vacunas y que van a combinar con otras sustancias para fabricarlas. Tiene la estructura del virus, pero no tiene el ADN, por eso son muy seguras. Y decíamos que la estructura del virus, sobre todo la proteína L, es muy inmunogénica. Entonces, por eso va a desencadenar una respuesta adecuada a los tipos de, para los tipos de virus que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, tenemos la vacuna Cervarix, que va a tener al virus 16 y 18. Y decimos virus, pero les comento, realmente es la proteína estructural que no contiene DNA del virus, porque muchas veces se entiende que contiene el DNA y mucha gente no quiere vacunarse. Entonces, esta vacuna se puede aplicar al 0 o a los 6 meses, o bien 0, 1 y 6 meses cuando son mayores de 15 años. El Gardasil es la que tiene 4 tipos de virus, 2 de bajo riesgo y 2 de alto riesgo. El virus 6, 11, 16 y 18. Esta igualmente pueden aplicarse si solo se utiliza 2 dosis, que es en las edades de 9 a 13 años, va a ser de 0 a 6 meses, o bien de 0, 2 y 6 meses en las edades mayores a 14 años. Y la nonavalente, que es una vacuna, pues realmente aquí no, hasta donde yo sé, todavía no la tenemos en México, pero en Estados Unidos y en Europa sí la utilizan. Y bueno, esto sería ideal que se contara con ella, porque tiene más tipos de virus y son generalmente los de alto riesgo. Solo tiene 2 de bajo riesgo, que son 6 y 11. 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 son virus de alto riesgo. Y estos a su vez van a actuar en forma cruzada con otros tipos de virus de alto riesgo para incrementar la protección. ¿Sí? Igualmente las dosis pueden ser 0 o 6 meses si son menores de 14 años, o 0, 2 y 6 cuando son mayores de 15 años. Y hablamos de hombres y de mujeres. Para las mujeres, no digan que me olvidé. Lo único malo es que todos evolucionan así. Y bueno, el tratamiento, los diferentes tratamientos, decíamos generalmente si encontramos verrugas a cualquier nivel, el tratamiento puede ser excisional, ya sea con crioterapia, con bisturí en frío, con electrocauterización o bien con laserterapia. ¿Sí? Estos tienen un alto porcentaje de éxito en el tratamiento, pero también tienen un porcentaje de recidiva que pueden presentarse nuevamente las lesiones hasta un 20 a 30%. Podemos utilizar algunos químicos como son algunos medicamentos como es el imiquimod, la podofilotoxina y bueno, el imiquimod, su mecanismo de acción va a ser este es un inmunomodulador y que va a favorecer la inducción del interferón alfa, beta y gamma y el factor de necrosis tumoral, y va a actuar a nivel de las células infectadas, no a nivel del virus. La podofilotoxina es una solución cutánea que sí va a inhibir la fase
del ciclo celular va a actuar a nivel de la división del ciclo celular. Y las sinacatequinas, que esto nos habla de, no lo he utilizado nunca, pero está en la literatura, se habla del té verde, que son sustancias que contienen té verde. Y el ácido tricloroacético, que es el que más comúnmente utilizo yo y que tiene muy buena respuesta. El único efecto secundario o bueno efecto en el momento de la aplicación, que es doloroso, pero nada más un ratito. Posteriormente la verruga es más fácil que se caiga, más rápido. Aquí tenemos algunos. Veo que Papilocare, tenemos allá apoyo por parte de ellos. Es un medicamento que también tiene poco que se está utilizando. También es ácido hialurónico y algunas sustancias que son provenientes de plantas. También tiene centella asiática y que bueno, puede ser utilizado. El único inconveniente es que se tiene que utilizar por tiempo prolongado y es un poco caro. Si hablamos de estos, ¿cuál conviene? Bueno, yo utilizo el ácido tricloroacético, pero pueden utilizar cualquiera que esté a su alcance. El Aldara también es un poco caro, pero bueno, ahí tenemos las opciones de tratamiento. Y bueno, hablar de Micaela es un modelo, este modelo que implementó la Organización Mundial de la Salud, para caminar hacia el 2030 tomarlo como un camino para la eliminación del cáncer cervicouterino. Eso nos habla de un modelo integral para la atención del cáncer cervicouterino, localmente avanzado y avanzado. Eso quiere decir Micaela. Y bueno, esto nos habla de que tiene 3 puntos importantes que quiere lograr la Organización Mundial de la Salud. Es la prevención del 90% de las pacientes o de las niñas que se encuentran vacunadas a los 15 años. La detección oportuna en mujeres de los 35 años en adelante. Esto pues quieren lograr un 70%. Y la atención del 90% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer cervicouterino. Y el 90% también de tratamiento de las lesiones precancerosas y pues obviamente las mujeres con cáncer invasor. Y pues nada más, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, reclamación? Pues muchísimas gracias a la doctora María de Jesús Avilés Sánchez por esta excelente ponencia. A nombre de la dirección de este hospital y de la Jefatura de Enseñanza, me permito hacer la entrega de su constancia como participante y ponente de esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, tengan buen día.